Además vamos a hablar de un tema que está siendo muy polémico desde hace algún tiempo y tiene que ver con los sanitarios, con los enfermeros, con las personas que nos atienden en los hospitales, en las urgencias, en los ambulatorios, y que además de que están, bueno, pues pasando por un momento regular por aquello del problema que tenemos con el virus del COVID, que hace que muchas personas acudan a las urgencias, a los ambulatorios, y que tienen un trabajo a destajo desde hace un par de años, pues encima también tienen que aguantar el que en algunos momentos pues la gente no se comporte como debiera y sean agredidos, le hablen de malas formas y no los traten como hay que tratar a personas que están mirando por nuestra salud y que nos están atendiendo como pueden, buenamente pueden, porque muchas veces ellos no tienen la culpa del sistema y no tienen la culpa de que, bueno, pues algunas veces haya que esperar más de la cuenta. Pero para hablar de este tema tenemos con nosotros al presidente del Consejo Andaluz de Enfermería, José Miguel Carrasco. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Un problema que estamos viviendo con los sanitarios, porque el número de agresiones se está aumentando y bueno, pues llega un momento en que ya no pueden más. El problema de las agresiones no es un problema de ahora, es un problema que ya viene de hace mucho tiempo. Totalmente. Es un tema de presión hacia los profesionales, no solamente sanitarios, sino que los no sanitarios, como los administrativos, se llevan gran parte de esta reclamación que tienen los usuarios de mala forma, pero que ya venía de bastante tiempo anterior a la pandemia. De hecho, existía un grupo en la delegación, organizado por la Delegación de Salud aquí en Málaga, en el que estábamos participando como Colegio de Enfermería de Málaga, y en el que el tema de la agresión a los profesionales, como digo, no solamente sanitarios, sino no sanitarios también, en los centros asistenciales, era un problema. Ahora las consecuencias de la pandemia, 2 años, y la presión como consecuencia de las disposiciones que se han tomado y de las medidas que cansan a la ciudadanía, pues hacen que algunos ciudadanos las expectativas que tienen sobre el sistema sanitario no se cumplan y bueno, pues lo tomen contra la persona que tienen delante, que es el profesional. Como digo, puede ser el administrativo cuando se encuentran delante de él, o puede ser el profesional sanitario que le está prestando la atención y que entiende que no es la más adecuada a su expectativa en esos momentos. ¿Qué podemos hacer ante esto? ¿Qué se está haciendo desde el Consejo Andaluz de Enfermería para que estas personas que ya en esto de la pandemia están sufriendo bastante, teniendo que trabajar muchísimas horas y teniendo que estar pendientes de todo lo que está ocurriendo, qué se va a hacer para que no le ocurra estas cosas? La Organización Colegial de Enfermería, no solamente el Consejo Andaluz, sino los colegios provinciales andaluces, los 8 colegios, pues todos ponen sus medidas y todos ponen su intervención en esta situación, con el hecho simplemente de intentar evitar, y en el caso de que ocurran, bueno, pues apoyar al profesional en la medida de lo posible. Todos ponemos nuestro granito de arena. Y bueno, nuestro caso, pues por ejemplo, tenemos una atención jurídica las 24 horas del día a todo el profesional de la enfermería que está siendo víctima de una agresión. Por supuesto, las relaciones que existen con los interlocutores policiales en Málaga, le digo en Málaga en concreto, y en todas las provincias también ocurre, tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil, es una relación excelente y una relación que nos está permitiendo que muchas de las agresiones que acontecen pues tengan su repercusión, sobre todo a través de las denuncias. El gran problema que nosotros encontramos es que hacer una denuncia es complicado, es complejo, se tiene que enfrentar uno al agresor, tiene que ponerse uno de cara del agresor, y la gran mayoría de las denuncias pues no terminan de las agresiones no terminan en una denuncia, terminan simplemente pues bueno, en asumirlo, en llevarlo a la espalda y que con el tiempo pues bueno, pues intente paliarse o intente llevar uno lo mejor que puedan las agresiones que están sufriendo. En cuanto a la Delegación de Salud, a través del delegado provincial, pues sí es cierto que bueno, que la relación es buena, es fluida, y se pusieron en marcha ciertas medidas, sobre todo de medidas de prevención y medidas disuasorias, pues como los botones antipánico, como unos protocolos específicos de atención a los profesionales que sufrían la agresión. Es decir, hay medidas de todo tipo, pero mucho de esto está condicionado por la educación. Esto todo está basado en la educación de la ciudadanía. Una educación muy superficial, y que en cualquier momento de tensión se nos cae esa educación que entendemos que teníamos y que se convierte, bueno, pues
en algo que no es deseable en ninguna sociedad como la que nosotros tenemos. En la mayoría de los casos, José Miguel, ocurre por la espera, porque los pacientes esperan mucho tiempo para ser atendidos en las urgencias, ¿o dónde se dan más casos de agresión a estas personas? Anteriormente las agresiones ocurrían normalmente en la urgencia hospitalaria, era un sitio de presión, un sitio que asumía gran parte de la quejas que tenían los ciudadanos, sobre todo hacia el sistema sanitario, y era donde desembocaban toda la atención. Hoy en día vemos que esa situación ha cambiado y se está trasladando no solamente a los dispositivos de urgencia de atención primaria y de las zonas rurales, sino a la atención primaria en sí. Ahora estamos viendo que la gran presión que soporta la atención primaria se está traduciendo en muchos casos en que las expectativas del ciudadano no se cumplen, bien porque no hay una respuesta por un profesional sanitario, bien porque las disposiciones que se han puesto en funcionamiento pues no permiten esa atención, bien porque el ciudadano no consigue una cita lo más que pueda, o bien porque la atención que se le presta en el momento pues no es la que él entiende que satisface su expectativa, y todo eso se traduce pues en un ambiente agrio, en un ambiente de animadversión, y que con quien lo paga es con la persona que tiene delante, sea la que sea en ese momento. ¿Hemos perdido el respeto por los médicos, los sanitarios y las personas que nos atienden en los hospitales o ambulatorios? Yo creo que perdimos el respeto no solamente hacia los sanitarios, sino hacia el sector público. Hacia todo el mundo. Hacia todo el mundo. Es una cosa que viene ya de tiempo, es una situación que vemos como la evolución, pero no solamente, como le digo, en el sector sanitario, en el sector de la educación, en el sector de la seguridad, en todo aquello que compete al sector público, se ha hecho una labor que para nada ha favorecido a los profesionales que prestan su servicio hacia la ciudadanía en el sector público. Desgraciadamente viene de mucho tiempo, y desgraciadamente vemos como hoy en día se está traduciendo cada vez más en ese tipo de agresión, en ese tipo de insultos, amenazas, menosprecio hacia todo lo que tenemos delante. Ha ocurrido en otros sectores como los profesores, los maestros, también se ha perdido el respeto, e incluso hablamos ya hasta por la fuerza de seguridad del Estado. Ya vemos como ante un policía era lo más, y ahora pues tampoco se le tiene ese respeto. Si no me equivoco, se había solicitado precisamente que los médicos, los profesores tuvieran ese rango, digamos, de autoridad para que no se le pudiera agredir, o por lo menos tuvieran una sanción, la persona que lo hiciera, una sanción importante. ¿Eso ha transcurrido mejor o...? Pues la verdad es que sí, ¿Ha prosperado? La verdad es que sí, el reconocimiento que por parte de la autoridad judicial se hace hacia los profesionales sanitarios, sanitario en este caso tanto enfermeros como médicos, es como atentado a la autoridad. Eso. Entonces el delito está considerado de una forma, o está agravado de una forma más trascendente y más importante que hacia cualquier ciudadano. Eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de las agresiones que se producen en el sector privado. Al no ser considerado autoridad, pues el tratamiento que la autoridad judicial hace respecto a la agresión hacia esos profesionales que no competen al sistema sanitario público, pues completamente distinto a la repercusión que tiene hacia el resto. Es importante, y es ciertamente que entre la autoridad ha habido cierta sensibilidad para que esa reivindicación que hacemos desde las entidades representativas del sector sanitario, bueno, pues haya ido a buen puerto, y por lo menos tengamos ese reconocimiento por parte de la autoridad. ¿Y qué más se reivindica desde el Consejo y desde los diferentes sectores sanitarios? ¿Qué más estáis reclamando? En el día de hoy, por parte del Consejo, por parte del Colegio de Enfermería de Málaga, le he mandado una carta como presidente al delegado territorial de salud, en el que le reivindico la presencia de la figura del vigilante de seguridad. Ajá. Hemos visto como, por ejemplo, en la última agresión que ha ocurrido en el centro de salud de Coín, en el servicio de urgencia, no existía la presencia del vigilante, y por los profesionales de ese centro sí se reivindica la figura del vigilante de seguridad. Sí es cierto que un vigilante de seguridad no va a solucionar todos los problemas, pero sí es una imagen disuasoria, y es una imagen que en caso de actuación, por supuesto, tiene cierta relevancia sobre el hecho de no tener una persona encargada de velar por la seguridad de los profesionales y de todos los ciudadanos que acuden a ese centro. ¿Hay alguna zona especial de la provincia de Málaga que preocupe más que otra, que haya habido más incidentes, que haya habido más agresiones?
Normalmente, como le he dicho anteriormente, las agresiones se centraban en la urgencia hospitalaria, en la urgencia de los servicios hospitalarios. Bien es cierto que las zonas provinciales no tenían tanta repercusión, ahora estamos viendo que también se están sumando a esta situación de presión, pero que generalmente estaba centrado en los hospitales, y generalmente los grandes hospitales, el hospital regional, el hospital clínico universitario y sobre todo, sin olvidar también a los servicios de urgencia domiciliarios, tanto los dispositivos correspondientes a los centros de salud como los equipos de emergencia de la EPE sufrían agresiones. Es decir, esa era una situación en la que se circunscribían las agresiones. Hoy vemos que ya se hace más extensivo a otro tipo, pero ahí es donde estaba el mapa principal sobre las agresiones. De hecho, cuando hablábamos con los interlocutores policiales, ellos tenían ciertas zonas sensibles donde preventivamente se personaban para ver cuál era la situación y barajar el clima de riesgo que existía en cada momento. ¿Qué consejo le daría José Miguel Carrasco a las personas que nos están viendo de qué hay que hacer cuando uno va a una urgencia, un ambulatorio? ¿Qué le diría a esas personas que no se portan lo bien que se deberían de portar? Ojalá tuviera la respuesta. Yo lo único que le digo que ante una situación en la que no estamos contentos, que no estamos satisfechos con la atención que recibimos, que no estamos satisfechos con el circuito o el formato de atención sanitaria, que existe un sistema que es el libro de reclamaciones, donde ahí sí tenemos que incidir y por favor que todo el ciudadano sepa que existe un sistema de comunicación hacia los responsables del sistema sanitario, que son los libros de reclamaciones y las hojas de reclamaciones, en el que puede comunicar cuál es su queja, cuál es su necesidad, cuál es su opinión para mejorar el sistema, pero que nunca hacerlo sobre la persona que tiene delante, que no conduce a nada, sino conduce simplemente a crear un clima enrarecido y un clima de animadversión que afecta no solamente a él en ese momento, sino que afecta al sector ciudadano y sobre todo no al profesional de ese momento, sino al resto de profesionales que están también en ese centro trabajando. Y por otra parte, ¿cómo debe actuar el profesional? ¿Tenéis algunas normas establecidas cuando se encuentra con una persona que ya estamos viendo que es un poquito violenta, que nos está hablando mal? ¿Cómo se debe actuar? Bueno, sí es cierto que se han dado cursos de atención sobre todo a enfermos en situación de determinada nerviosismo, por decirlo de alguna manera, determinadas situaciones de ansiedad. Todo lo hemos visto, pero en principio es mantener la calma. Cuando vemos que la situación, por supuesto, pedir la ayuda de algún compañero que esté, nunca quedarnos solos, eso no puede ser de una manera, y que se pongan en funcionamiento todos los sistemas y todos los recursos que tenemos a disposición. De entrada, que conozcamos cuáles son nuestras medidas de seguridad, el botón antipánico, dónde está, cómo proceder, de tal manera que cuando llega la situación no nos bloqueemos y sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Pero en principio mantener la calma y esperar a que la situación amaine, pero nunca enfrentarnos en la soledad, sino que buscar el apoyo de algún compañero e intentar evitar esa situación de riesgo. ¿Habéis hecho algún tipo de estudio de por qué se está incrementando tanto el número de agresiones y de maltrato, digámoslo entre comillas, a los sanitarios? Sí, el achaque actual está claro, viene centrado por la situación de pandemia, es una situación que está crispando al ciudadano. Llevamos ya 2 años, son 2 años muy cansados, donde las medidas que se han tomado de impedir la libertad de movilidad, el uso de la mascarilla, todo condiciona, las tensiones nos condicionan y mucho también la situación laboral de las personas está condicionada también por esta situación. Ninguna situación de agresión y de violencia es justificable. Está claro. Nunca es justificable una situación de violencia, sobre todo en una sociedad tan avanzada como la nuestra, pero sí que es cierto que la situación de la pandemia está haciendo brotar situaciones de crispación, tanto al sistema como sanitario, como a la situación personal de cada persona, y que se traslada a la persona que tiene enfrente en cada momento. A la que busca solución, pero por desgraciadamente la solución que se le puede prestar no es la que nosotros queremos, la que desearíamos. José Miguel Carrasco, ya que te tenemos aquí, ya que has venido a nuestro programa, ¿cómo está ahora mismo el sector de la enfermería? ¿Os sentís bien? ¿Estáis atravesando un mal momento? ¿Creéis que se debería atender mejor a este gremio? ¿Cómo estáis actualmente? Bueno, pensábamos que la pandemia iba a suponer un cambio en la actuación tanto de las autoridades sanitarias como la ciudadanía en general hacia los profesionales de enfermería, y no ha sido así. Hemos caído nuevamente en la misma situación.
la situación laboral en Andalucía es la que es, en Málaga es la que es, vemos cómo los contratos que se hacen a los profesionales son precarios, vemos cómo los salarios son mínimos en comparación no solamente con Europa, sino en comparación con otras comunidades de España, y entendemos que no estamos siendo ese reconocimiento que esperábamos recibir, más allá de los aplausos, más allá de reconocimiento físico y materiales, sino simplemente el reconocimiento como profesionales. Eso lo echamos de menos, eso estamos viendo que no ocurre, y ese hartazgo que los profesionales tienen encima también por estos 2 años también que estamos poniendo más esfuerzo y más ahínco en solucionar el tema, vemos que no se traslada a la situación general. Vimos cómo a final de octubre nuestros profesionales se quedaban en el paro, vimos cómo se rescataban por parte de otras comunidades sin tener una previsión a lo que iba a ocurrir. Hoy en día tenemos gran cantidad de profesionales en situación de baja laboral por el COVID, porque era pensable y era previsible que esta situación iba a acontecer, pero nos encontramos donde nos encontramos, y hemos visto cómo los profesionales que necesitamos ahora están fuera. Claro, se tienen que ir de aquí, es que no tienen más remedio. Tenemos muy buenos profesionales, pero que para trabajar se tienen que ir de nuestro país, y eso es duro para vosotros, supongo. Es triste en cierto sentido, y es alegre por otro, en el sentido de decir, países europeos que se entiende que son más avanzados que nosotros, reconocen esa categoría profesional y esa valía que tenemos, y así lo trasladan en la reclamación y la reivindicación de profesionales en esos países. En otras comunidades autónomas también se nos van profesionales, en este caso porque existe una competitividad entre comunidades autónomas, hay comunidades que ofrecen mejores salarios, mejores condiciones laborales y mejores conciliaciones, con lo cual los profesionales andaluces se van fuera de Andalucía. Un sistema competitivo que existe también dentro de Andalucía entre distintas provincias, y existía anteriormente entre distintos centros sanitarios públicos de nuestra misma provincia. Es decir, esa competitividad siempre ha existido, pero desgraciadamente se nos van, los formamos y se nos van, y ahora vemos la necesidad que tenemos de esos profesionales que tenemos fuera. Y además que los dos temas se unen, lógicamente las agresiones y todo esto que no está justificado con nada, partiendo de esa base, vienen precisamente pues porque la gente tiene que esperar mucho, porque la gente se pone muy nerviosa, porque tenemos falta de profesionales realmente en nuestros hospitales y en nuestros centros. Tenemos falta de profesionales y tenemos falta de visión a largo plazo. Es decir, no podemos contemplar y no podemos un sistema sanitario en el que obtengamos resultados a corto plazo. Los resultados en el sistema sanitario tienen que ser a largo plazo. Claro. Y tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar el formato de atención sanitaria. ¿Por qué? Porque hoy en día nos hemos dado cuenta que el ciudadano no quiere este sistema, quiere otro sistema. Y los profesionales estamos en eso, en otro sistema. Un sistema en el que no solamente le demos respuesta al ciudadano, sino que le demos respuesta también a las necesidades que tienen los profesionales. Ese concepto es completamente distinto. Desgraciadamente, desde la representación institucional, desde las autoridades, se ha entendido poco cuál es la situación de la que partíamos anteriormente a la pandemia, qué no ha ocurrido y qué tenemos que poner en marcha después de la pandemia. Eso es fundamental para que el nuevo sistema que salga de todo esto nos sirva para tener un sistema sanitario potente durante mucho tiempo y que dé respuesta a esas demandas que los ciudadanos están muy alejados de recibir en estos momentos. ¿Y estáis en ello? Deberían. Por nuestra parte estamos abiertos a participar en todos los foros y en todas las, y a mostrar vuestra opinión, por todas las demandas. Desgraciadamente los profesionales de enfermería, no solamente en estos reconocimientos a nivel personal como profesional, sino en esa llamada, en ese participar en órganos de participación, se nos ha alejado mucho también en estos momentos. ¿Sois el patito feo de los sanitarios? No sé si el patito feo, porque habrá también más patitos feos, pero sí que nosotros entendemos que las últimas medidas que desde la Consejería de Salud se han tomado nos han relegado bastante de un puesto preeminente en sintonía con cualquier otra profesión. No queremos estar por encima ni por debajo, sino en igual nivel de representatividad y de tenernos en cuenta para que nuestra opinión tenga su valía, y que somos también unos profesionales sanitarios que están junto al ciudadano, no solamente en atención en los centros sanitarios o a través de las llamadas telefónicas, sino que nosotros en ningún momento hemos dejado de hacer visitas domiciliarias, de acudir al centro, al domicilio del ciudadano,
que es donde está la mayor necesidad ahora mismo de cuidados por parte de la sanidad. Y además yo pienso que precisamente esta parte de los sanitarios son los que están más cerca de las personas, de los enfermos, son los que siempre están más pegaditos, porque el médico viene y sale corriendo, pero el que está más tiempo ahí son este grupo de sanitarios, y yo creo que el que tenía que estar más contento, porque es el que tiene más relación humana con el enfermo. No digo ni que estemos más alejados ni más próximos, estamos haciendo nuestro trabajo, que es el que nos compete. Sí es cierto que la proximidad que el ciudadano tiene con el profesional de enfermería, existe cierta connivencia a contar cosas que no se le cuenta al médico, cierta relación especial. Totalmente. Y eso se traduce sobre todo cuando vamos a los domicilios, esa complicidad que existe entre el familiar, entre el cuidador, entre la persona que necesita los cuidados y entre el profesional de la enfermería es fundamental. Desgraciadamente esa experiencia no se tiene en cuenta por parte de quien debería de tenerlo, y ahí es donde deberíamos de sacar experiencia, conocimiento y poner encima de la mesa cuál es nuestro saber para que este sistema sanitario, que parte hoy en día por atender al enfermo crónico, al atender al enfermo paliativo, al atender al enfermo en su domicilio, es la enfermería la que está ahí delante de ellos, más allá de la atención de otros profesionales, que vuelvo a decir, ni es superior ni es menor, sino simplemente es otro tipo de atención que tiene su lugar dentro del sistema sanitario y que los ciudadanos necesitan y demandan. Pues lo digo porque hace muy poquito he tenido que estar varios días en el hospital con un familiar, y la verdad es que la importancia de esas personas que están en el día a día con los enfermos es grandísima, porque ese trato humano que tienen las enfermeras, los enfermeros con el paciente es muy importante, porque es el que está más cerca. Y desde aquí aprovecho para dar las gracias a todas esas personas que están en los hospitales y que atienden a los enfermos con una humanidad especial, que eso es muy importante para quien está allí, para el familiar y por el propio enfermo, por supuesto. José Miguel Carrasco, presidente del Consejo Andaluz de Enfermería, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos puesto un poquito al día de cómo está la situación en este gremio tan importante para todos nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias.